Buenas tardes, jóvenes, y sean bienvenidos a su primera clase de materiales de construcción. Mi nombre es Alexander Ángel Valdamelgar y voy a ser su auxiliar de la materia de materiales de construcción CIP 216, Grupo A. Y en esta clase, en estas tres clases, vamos a ver lo que es la mecánica de los suelos. Bien, entonces, vamos a ello. El tema número uno que vamos a ver es la formación y el origen del suelo, que es la mecánica de suelos, qué es el suelo, por qué es importante la mecánica de suelo, los principales tipos de suelo, la estructura de los suelos y sus fases. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver los objetivos, lo general que tenemos aquí, vamos a ver todo lo que es el primer punto, conocer los tipos y generalidades mecánicas del suelo. ¿Ya? La siguiente clase vamos a aprender sobre las propiedades de índice y por último vamos a ver la clasificación y los ensayos necesarios para realizar la misma. Entonces, así como vamos a llevar nuestro avance hasta finalizar esta unidad. Bien, entonces propiedades de índice de los suelos. Primero que nada, ¿qué es la mecánica de los suelos? La mecánica de los suelos es la aplicación de las leyes de mecánica e hidráulica, las cuales se fusionan para solucionar los problemas de ingeniería civil. Bien, y estos problemas de ingeniería civil trata netamente de sedimentos u otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas. Trata de suelos blandos, suelos extremadamente duros, suelos permeables, ¿ya? Suelos bajos, ¿no? Suelos arcillosos, suelos, ¿qué les puedo decir? Todo tipo de características físicas y mecánicas de los suelos. Entonces, en esta materia vamos a aprender a ver la base fundamental, ¿ya? Y vamos a terminar dándole nombre y apellido al suelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el suelo? Podemos partir por el concepto general de la ingeniería civil. Es el conjunto de partículas orgánicas e inorgánicas, el cual es el producto de la desintegración mecánica o de la descomposición química de las rocas preexistentes. Entonces, el suelo es un conjunto de partículas que se ha destruido, se ha desboronado, que parte, ¿no?, de él se ha desintegrado de rocas preexistentes. Podemos llamarla también de la roca madre. Entonces son pequeños fragmentos de rocas que se encuentran sobre la corteza de la superficie terrestre. ¿Ya? Esta organización definida y con propiedades varían vectorialmente, ¿no? Y en la dirección vertical de sus propiedades cambian mucho más rápido que en la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la desintegración mecánica, la descomposición química de la roca madre puede ser muy variable. No se rompen y no se quebran y no se desintegra de una sola forma. Tiene varias formas y puede ir a diferentes direcciones, ¿no? Y por agentes externos que vamos a ver más adelante. Entonces el suelo se origina de roca, ¿no? Una roca madre que puede ser rocas ígneas, pueden ser rocas metamórficas o pueden ser rocas sedimentarias, ¿ok? Basándonos en ello, sabemos que el suelo es resultado de la roca, la desintegración de la roca, ya sea mecánica, física u otras formas de desintegración. Entonces, ¿por qué es importante la mecánica del suelo? Porque toda obra de ingeniería civil, toda construcción, como podemos ver, rascacielos, que se llama carretera, ¿no? Y lo que vemos aquí, las grandes represas como esta, que es la presa Hoover, ¿no? Son estructuras que descansan sobre el suelo y son construidas sobre el suelo. No existe una estructura que sea construida netamente en el aire. Sí o sí necesita estar apoyada en el suelo. ¿Mm? Entonces es importante saber si ese suelo va a resistir mi estructura, si es que no se va a hundir, si es que no va a permitir el paso del agua, si es que no se va a quebrar, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tipo de suelo hay y si va a tener la estabilidad suficiente y el comportamiento necesario para, para poder ser un suelo ideal para nuestra estructura. Entonces nosotros tenemos que saber si ese suelo es ideal y si no es ideal tenemos que hacerlo ideal. ¿Ah? Tenemos que cambiar sus propiedades físicas, sus propiedades químicas,
sus propiedades mecánicas, su resistencia, ya sea por mejoramiento del suelo o cambio de suelo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber cómo identificar si un suelo es bueno o un suelo es malo. Eso es lo importante de la mecánica de suelo, ¿no? ¿Por qué es importante la mecánica de suelo? Es importante porque nosotros debemos saber los límites de la capacidad resistente, ¿no? Si esta estructura me va a aguantar un edificio de 45.000 toneladas, un edificio de 25.000, o un edificio de mayor capacidad de carga, ¿no? Y si no va a aguantar, ¿qué tengo que hacer para solucionar ese problema que a la larga puede traer riesgos a mi estructura, ¿no? Y una posterior demanda hacia mí? Yo tengo que saber cómo solucionar ese tipo de problemas. Entonces, debo saber los límites de la capacidad resistente y las deformaciones que va a tener, la deformación considerable que va a tener. Y me van a decir, ¿y cómo es eso que el suelo se deforma? Sí, se deforma. ¿Y qué es la deformación? Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces los esfuerzos secundarios en miembros estructurales, ¿ya? Son los esfuerzos que se van a dar sobre el suelo, ¿no? Perdón, y esos esfuerzos me puede traer frisura, grieta, alabeo, que el productamente me va a dar desplomo, finalizando con un colapso de mi estructura. Bien dicho así, los principales tipos de suelo que existen son los suelos residuales y los suelos transportados, que me van a dar como general un depósito de suelo. Como podemos ver en la imagen de acá, ¿ya? Tenemos una, una sección de suelo. Y como podemos ver, aquí tenemos la ladera, el punto 1, ladera curvexa, ladera rectilínea, que es la 2, ladera cóncava, que es la 3, y por último, la planicie aluvial. Entonces, aquí van a ver nuevos nombres para ustedes, ¿no? El suelo residual, que es el producto, ¿ya? De la desintegración mecánica, de la desintegración química de la roca madre, el cual se desintegra, se acumula, se solidifica y se convierte en un suelo residual. Entonces aquí tenemos un fragmento de suelo residual, ¿bien? Que es todo esto que estoy mostrando con la manito. Este suelo residual, ¿ya? Se llega a descomponer nuevamente por la lluvia, por el viento, entonces se empieza a fragmentar. Y esos pequeños fragmentos de piedra van a ir cayendo por la ladera rectilínea, ¿ya? Por ese talud, ¿ya? Va destruyendo, va arrastrando y se va acumulando, ¿no? Entonces, donde se va acumulando, va recibiendo lo que son las cantidades de agua de lluvia, va recibiendo lo que es luz solar y se va consolidando, ¿no? Se va formando, se va metamorfizando, que esos conceptos lo van a ver en la materia de rocas, ¿no? El tema de rocas, perdón. Entonces, el suelo transportado es aquel que es un suelo residual, como veíamos aquí, es un suelo residual, ¿ya? Que se desintegra y se transporta por agentes externos. Estos agentes externos en este caso es la gravedad, ¿no? Que porque cae una pendiente se cae, pero ¿qué pasa si tenemos un suelo horizontal? Puede ser transportado por otro agente que es el viento, o puede ser transportado por insectos, o puede ser transportado por el mismo ser humano. Entonces así es como se van formando los tipos de suelo. Está el suelo residual, el suelo transportado, ¿ok? Y me va formando los depósitos de suelo que me forman un nuevo suelo con el tiempo. No en unos 2 días, a veces se necesita 3, 4 años, 10 años, 15 años, es muy variable. Entonces, esta formación de suelo puede ser explicado de esa manera, ¿no? Pero me llama más la atención esta forma de explicarlo de un ingeniero agrónomo, que dice que es la desintegración de la roca madre. Tenemos la roca madre y tenemos el lecho rocoso, como podemos ver acá. Esta roca madre recibe lo que es sus agentes externos, que es el viento, que es la lluvia, y se empieza a humedecer. Cuando sale el sol, esta agua penetra y le va dando el sol de nuevo, va dando el viento, va llenándose de partículas, diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Y con el sol, con la lluvia y el mismo suelo,
¿no? Se empieza a generar lo que es la materia orgánica. La materia orgánica, ¿no? Va generándose entre sí hasta formar una gran capa. Va carcomiendo de a poco esta roca madre y la va deshaciendo de ser una roca dura a una roca más blanda. Como podemos ver aquí, es una roca grande, ¿no? Muy, muy grande. Y aquí ya tenemos fragmentos de roca más pequeños. Entonces, con el tiempo, esta materia orgánica va formando fragmentos minerales y materia orgánica, ¿no? No solo la materia orgánica, sino fragmentos minerales. Se va creando lo que es el humus y empiezan a salir las primeras hierbas o plantas. Estas hierbas son importantes porque en el tronco de las hierbas, en el tronco de las plantas, ¿no? Se va generando lo que es la savia. Genera la savia de las plantas, ¿no? Y esta savia, su función es este, extraer nutrientes del suelo. Entonces la savia viaja por las raíces, la savia bruta, y va carcomiendo parte de la roca, ¿no? Para extraer nutrientes para la planta y va empezando a formar lo que es las partículas más pequeñas del suelo. Y como pueden ver aquí, ya se va formando un suelo A, un suelo B y la roca madre queda más abajo, ¿no? Entonces, me atrevo a decir de que las plantas van formando lo que es el suelo, pero para que se formen esas plantas, nosotros necesitamos de humus y para que se forme ese humus, nosotros necesitamos de una pequeña cantidad de materia orgánica. Y para que se forme esa materia orgánica necesitamos de agua, sol y viento y obviamente la roca madre, que es la roca que se desintegra. Y es así como se va formando. El lecho rocoso empieza a desintegrarse. La materia orgánica facilita la desintegración. Se forman los horizontes, como podemos ver acá, ¿no? Y el suelo desarrolla sustancia de vegetación densa. Y esta sustancia de vegetación densa va formando, va abonando y va dando origen al suelo. Y esa es la maravilla de la creación de Dios. ¿Ok? Entonces, la formación del suelo puede tener varios factores y los principales son, necesito sí o sí materia de origen, roca madre, el agua, el sol, la topografía del lugar ayuda mucho, porque si la topografía es algo escondida a lo que es el agua y lo que es el sol, muy difícilmente se puede convertir esta roca en suelo, ¿no? El clima de la región ayuda mucho, ¿no? Sobre todo, el factor de la temperatura nos ayuda bastante para que haya un cambio químico en la roca, ¿no? Los organismos preexistentes y los existentes actualmente, los microorganismos se encargan de toda esta función, es uno de los más importantes. Por último, el ser humano y las obras realizadas por él, los movimientos sísmicos, los ciclones, maremotos y las explosiones nucleares. Todos estos factores son importantes, ¿no? Para lo que es la formación de los suelos. Y entonces, vimos los principales tipos de suelos, ¿no? Y estos pueden darse por la erosión, el transporte y la sedimentación. ¿Qué es la erosión? La erosión es cuando esta superficie de roca recibe cantidades de sol, entonces empieza a dilatarse, pero como se calienta en los exteriores de la roca, solo la parte de afuera se calienta, ¿no? Solo la parte empieza a dilatarse y la parte de adentro está fría, por lo tanto no se dilata. Y entonces, cuando viene el frío, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, diciendo que adentro sigue frío, hasta que llega a un punto donde se rompe. Eso se llama erosión del suelo. Este suelo erosionado se empieza a fragmentar y a caer por esta pendiente, ¿no? Siendo un medio de transporte el viento, ¿no? Y este viento va a transportar todos esos pequeños sedimentos, ¿no? Hasta este nuevo lugar donde se va a empezar a formar con esos sedimentos una gran cantidad de material acopiado, depositado ahí, donde se da el nuevo suelo sedimentario, ¿no? Como podemos ver, la meteorización, ¿ya? O la erosión es parte tiene cambios físicos, químicos y biológicos. Los cambios físicos son los cambios térmicos como el agua, el hielo, el crecimiento de los cristales, etc. La parte química es la hidratación de la roca, la disolución y la oxidación de los metales que se encuentran dentro de ella, ¿no? Y la parte biológica es la actividad que crean las bacterias sobre la putrefacción, ¿no?
Entonces el transporte más la erosión más la disgregación me genera lo que es una nueva cantidad, un nuevo suelo, ¿no? Y este material es transportado por agua, viento y gravedad, donde se va depositando estos fragmentos de esta roca, se van depositando aquí, ¿no? Se van depositando haciendo un depósito de sistema particulado, ¿no? Y empieza esto de nuevo a erosionarse, a transportarse y así se va creando lo que es el ciclo del suelo. Es exactamente igual que el ciclo de las rocas, pero a menor escala, ¿ya? Bien, entonces los principales tipos de suelos que hay son suelos coluviales, son suelos transportados por la gravedad, suelos eólicos, transportados por los vientos, suelos aluviales, que son suelos transportados por el agua, y suelos glaciares, que son suelos que se encuentran donde hay hielo, ¿no? Y los agentes externos, los agentes patógenos de estos son externos, perdón, son la gravedad, el viento, el agua y el hielo. ¿Ok? Entonces, van a disculpar un ratingo. Bien, como decíamos entonces, estos son los principales tipos de suelo y sus agentes externos. Bien, también tenemos los principales tipos de suelo, los lugares que se encuentran, como son los suelos palustres, los suelos marinos y los suelos lacustres, que se encuentran en lagos, pantanos y mares, ¿no? La estructura es muy variable. Esto lo van a ver más que todo cuando hablamos de la roca, los tipos de roca les puede dar el tipo de estructura. En el suelo puede haber suelos fragmentados, suelos no clásticos, como pudieron ver en la imagen, como también podemos ver los suelos orgánicos, que son la turba, parecido al acerrín, el humus, que como pueden ver es material orgánico, suelo negro, tierra negra lleno de lombrices, o los fangos, que es netamente barro. Bien, entonces en la formación de suelo tenemos suelos según su granulometría, ¿no? Que lo podemos clasificar de esta manera. El diámetro del suelo es mayor a 200 milímetros, entonces estamos hablando de enrocamiento, ¿no? De 200 a 20 estamos hablando de piedra, de 20 a 2 estamos hablando de grava, arena gruesa de 2 a 0,2, arena fina de 0,2 a 0,02, limo de 0,02 a 0,002. Y en micrones tenemos la arcilla y la ultrarcilla, que quiere decir de que los suelos más finos son estos de aquí y los suelos más gruesos, perdón, son estos de acá y los más finos son estos de aquí abajo. Roca, enrocamiento, piedra, grava, ¿no? Arena gruesa, aquí tenemos un poco de arena gruesa, arena fina, aquí tenemos limos, arcillas y ultrarcillas. Bien, entonces vamos a la formación del suelo. El suelo puede estar estructurado de forma natural o de forma artificial. De forma natural es como vemos este perfil de aquí, donde tenemos suelos orgánicos, ¿no? Materiales inorgánicos y el horizonte de piedras y rocas y por último la roca madre. Este es un suelo natural sin tocar, sin nada. Y un suelo artificial es como los suelos que nosotros vamos modificando el removimiento de suelos que hacemos para mover el suelo de un lugar a otro y darle una nueva función, como puede ser el terraplén para construir una carretera. Un terraplén es una acumulación de tierra, ¿no? De forma, como pueden verlo así, ¿no? Entonces, ese terraplén es el producto del transportar tierra, compactarla y apisonarlo y darle esta forma para construir sobre ella nuestra carretera. ¿Ah? Entonces, otro ejemplo de terraplén que podemos ver son estos de aquí. Como pueden ver, toda esta tierra de acá está acumulada, está compactada, está trabajada con maquinaria y tiene cierta pendiente para que el agua se deslice sobre ella. Y sobre ese terraplén se construye lo que son las carreteras, ¿no? Y en cambio un suelo natural, como podemos ver, es un suelo tal cual, que tiene sus horizontes, que no se lo toca, incluso tiene materia vegetal encima en algunos casos. Bien, entonces, eso si hablamos de la formación de los suelos.
La estructura del suelo. El suelo puede tener una estructura. Al hablar de estructura, puede decir una forma microscópica, simple, panaloide, floculenta, compuesta de castillo de naipes y dispersa. Es la forma que se va generando por las pequeñas partículas, porque como sabemos, las, una porción de suelo tiene grandes cantidades de materia, ¿no? Si yo saco un pequeño fragmento de ahí, voy a tener un puñado en mi mano, un puñado de suelo, y ese puñado yo agarro con mis dos dedos un poquito. Entonces tengo partículas de suelo chiquititas en mis dedos, ¿no? Esas partículas son acumulaciones de muchos y muchos y muchos, ¿qué se llama? Muchas moléculas de suelo. Y esas moléculas están compuestas por la unión de dos o más átomos. Entonces la estructura del suelo puede ser una estructura en microscópica, una estructura de átomos de forma simple, de forma panaloide, floculenta o en otros, ¿no? La estructura del suelo es una estructura general, ¿no? Puede ser cristalina, definida, cuyos átomos se disponen en láminas. Es una forma en las arcillas. Y la constitución mineralógica puede ser silicatos de aluminio, silicato de magnesio, hierro, otros minerales también hidratados. ¿Mm? Entonces, como pueden ver en la siguiente imagen, esta es la estructura que se va generando con los átomos, ¿no? 4 átomos de oxígeno y uno de silicio me forma un tetraedro, ¿no? Y si yo fusiono varios tetraedros, tengo unidades hexagonales, ¿ya? Que me llegan a ser moléculas, ¿no? Y estas forman parte de una retícula laminar. El conjunto de muchas moléculas me dan las partículas del suelo y el conjunto de muchas partículas me va generando la materia. Grandes cantidades de materia ya me genera lo que es grandes volúmenes de suelo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra estructura reticular que es la lumínica, que son las acumulaciones de átomos, ¿no? Y aquí tenemos más que es la caolita, la hitita y la montirita, pero no nos interesa mucho. Bien, entonces como pueden ver, la estructura del suelo depende de las fases que éste tenga, ¿no? Porque hay veces de que el suelo que está en fase sólida, en fase líquida y contiene pequeñas partes donde se encuentra la fase gaseosa. ¿Mm? Como pueden ver, un suelo puede estar contenido de minerales, de partes orgánicas, de agua y de aire. Y eso es lo que me va formando el mismo suelo. Con esto terminamos el tema de introducción y formación y origen del suelo. Muchas gracias, jóvenes. Espero que les haya servido y conmigo será hasta la próxima.